Hola, espero estén bien. Mi nombre es Nazaret Castillo y el día de hoy les voy a hablar sobre la embriología del aparato genital. Es un tema pues bastante interesante y me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se determina el sexo de un embrión? Pues esto ya lo hemos visto a partir de biología general, cuando se nos decía que básicamente nosotros morfológicamente éramos pues iguales, tanto hombre y mujer. Ahora, este gran cambio es bien importante que lo tengamos en cuenta. El sexo más morfológico y el sexo cromosómico. Y sí necesito que tengamos esto claro. Cuando hablo de sexo cromosómico, me refiero al cariotipo, al cromosoma o XY o XX, ¿ok? Que es lo que determina pues el sexo cromosómico, estos cromosomas sexuales. Y este sexo cromosómico se va a determinar desde la fecundación. Esto es importante que lo recordemos y lo recalco. Desde la fecundación, el ovocito va a aportar el X y el espermatozoide o el X o el Y. Entonces es importante que lo tengamos en mente. Ahora, cuando hablamos de el sexo morfológico, las primeras características morfológicas aparecen a la 7ª semana. Previo a esto, recordemos de que somos básicamente iguales. Entonces, antes estamos en algo conocido como una fase indiferenciada del desarrollo sexual. Entonces, ¿de dónde se desarrollan las gónadas? El testículo y el ovario se van a originar del mesotelio, que básicamente es la pared abdominal posterior, que recordemos de que viene del mesodermo. Entonces, además del mesénquima subyacente y de las células germinales primordiales, que estas las venimos viendo desde primer parcial cuando decíamos de que estas vienen del epiblasto, que posteriormente se va a convertir en ectodermo y de ahí mismo es de donde vienen estas células. Entonces es importante que recordemos esto. Entonces, hablemos un poquito de las células germinales primitivas. Estas básicamente a partir de la 2ª semana se depositan en el saco vitelino, especialmente en las paredes del saco vitelino. Ya en la 4ª semana, con el plegamiento del embrión, se va a inducir que se dé la migración a las crestas gonadales. Este término de crestas gonadales es algo que voy a repetir pues bastante seguido, entonces pongámosle pues un poquito de atención. Entonces recordemos, en la 2ª semana están en saco vitelino, luego en la 4ª semana, gracias al plegamiento, pues se da una migración a las crestas gonadales. Ya más o menos allá por la 5ª semana, el mesodermo intermedio, se van a formar las crestas o cordones gonadales. O sea, básicamente este engrosamiento de mesotelio, y van a estar anatómicamente cerca de los mesonefros. Estas crestas tienen cordones epiteliales que tienen forma de deditos. De hecho, el libro menciona que son digitiformes. Y entonces dejamos de llamarle crestas gonadales y pasamos a llamarle cordones gonadales. Ya para la 6ª semana, estas células básicamente van a penetrar a los cordones gonadales. Entonces, aquí hasta ese momento aún estamos en la fase indiferenciada. Entonces es importante que recordemos eso. Ahora, esto es un poquito de lo que pues ya les expliqué, que todo esto paso a paso a partir desde la migración de las células primordiales, y es importante recordar de este primordio. Entonces, hablemos un poquito de la estructura que van a tener las gónadas. Básicamente, si es hombre, estos cordones gonadales van a convertirse en túbulos seminíferos, que tenemos contorneados, que recordemos que aquí es donde se da la espermatogénesis, y tenemos los rectos. Y también se va a formar la red testicular o red de testis, que es lo mismo. Si lo leen, pues es básicamente lo mismo. Y dentro de esto, pues lógicamente se forman los conductos intratesticulares. Ahora, si es mujer, se va a formar el primordio del ovario, y entonces los cordones básicamente se van a romper y se van a rodear de ovocitos y además del folículo. Entonces, recapitulando,
Si es hombre, se van a formar dos cosas: túbulos seminíferos y red testicular. Y si es mujer, básicamente esos cordones se rompen, por así decirlo, y se rodean de ovocito. Ahora, hablando un poquito de qué se da, por eso puse acá dotación XX y dotación XY, porque recordemos de que es una fase un poco indiferenciada. Si tenemos una dotación XX, es decir, ovario, lo que va a suceder es que en este cordón gonadal la médula va a involucionar. Y esto tiene mucho sentido, recordémonos un poquito de histología. En histología, donde se da todo el desarrollo de los folículos, donde vemos todo el avance del folículo y ovocito, vemos que todo tiene lugar en la corteza. Entonces, la médula en XX involuciona y la corteza se desarrolla. Aquí se va a dar prácticamente todo. Luego, si tenemos una dotación XY, o sea, con testículo, la corteza va a ser la que va a involucionar, pero la médula va a ser la que se va a desarrollar. Recordemos de nuestras primeras prácticas, en la médula del testículo se encontraban los túbulos y la red testicular. Entonces sucede básicamente el contrario en el uno y el otro. Ahora, hablemos un poquito del aparato reproductor masculino. Entonces, ya dijimos de que hasta la 7ª semana tenemos algo indiferenciado. Entonces, la determinación sexual va a depender de la fecundación y depende específicamente del espermatozoide. Como ya lo mencioné en repetidas veces y lo vuelvo a mencionar porque sí quiero que tengan en mente esta fecha, antes de la 7ª semana las gónadas son indiferenciadas, pero sí tenemos la dotación cromosómica, ¿ok? Entonces, en el cromosoma vamos a tener esta parte Y, este cromosoma Y. Y en este cromosoma Y específicamente vamos a tener el gen SRY. Recordemos de que los genes están dentro de los cromosomas. Y específicamente cuando vayan avanzando en la carrera, cuando vayan a genética, se van a dar cuenta lo importante que es este gen SRY. Este gen se encarga de codificar el factor determinante testicular, que es una proteína señalizadora, que es básicamente para que esta estructura se pueda formar como una gónada masculina, como un testículo. Entonces, ¿qué funciones tiene este factor determinante testicular? Hace, número 1, que las células gonadales se diferencien, y 2, produce también que se pueda dar una correcta formación, más que todo morfológica. Entonces, es importante recordar de que este factor es el primordial en esta etapa, no es la testosterona. Aquí la testosterona realmente no es un determinante y es una pregunta que les podrían hacer en verdadero y falso. Entonces ustedes dirían, ok, en este punto la testosterona no tiene un rol muy importante. Entonces, básicamente aquí tengo un diagrama que me pareció bastante bonito para que entendamos esto. Y es importante también recordar de que a este punto del desarrollo aún no tenemos células de Leydig, y es por eso también de que la testosterona no juega un factor primordial. Entonces, este factor determinante además nos ayuda a la diferenciación, a que podamos tener una red tubular y aparte la red testicular, y además nos brinda las túnicas. Recordemos la túnica albuginea, que es aquella que se encarga de proteger al testículo, ¿ok? Entonces, aquí les pongo un poquito sobre el gen. Se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y, y aquí vamos a hablar un poquito más de la diferenciación masculina. Entonces, les estaba hablando de la túnica albuginea. Básicamente protege al testículo, es esta protección, esta capa fibrosa. Ahora se forma el mesorquio. Se preguntarán, ¿qué es el mesorquio? El mesorquio se desarrolla del mesodermo, por eso empiezan ambos con meso. Y entonces básicamente va a unir al testículo, que es el testículo primitivo, a la pared abdominal, y después va a desaparecer. Entonces este mesorquio es algo transitorio. Aquí el testículo
va a estar bastante cerca del mesonefro a este punto del desarrollo. Básicamente lo vamos a tener como en los flancos. Luego va a ir migrando, se va a ir por ejemplo a pelvis poco a poco. Hablando de los túbulos seminíferos, las células de Leydig, que recordemos de que aún no estaban, que por eso la testosterona aún no era fuerte, ya a medida vamos avanzando, las células de Leydig que están extratubularmente secretan andrógenos desde aproximadamente la 8ª semana, ¿ok? Entre la 8ª y la 12ª semana empiezan con esta secreción de andrógenos y el pico máximo lo obtienen en la semana 12. Y entonces esto ayuda a que se vaya modulando pues, el sexo, que se vaya modulando los cambios morfológicos. Y además estas células van recibiendo información por parte del hipotálamo. Y entonces se da todo el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Y viene LH y se va a encargar de inducir a las células de Leydig, puesto que estas células de Leydig tienen receptores de LH. Yo siempre recuerdo esto porque L y L, entonces LH y Leydig. Entonces empieza esta secreción de andrógenos. Dentro del túbulo está la célula de Sertoli, que recordemos que la función de las células de Sertoli es esa función de cuidado de las células germinales, son como estas niñeras. Y entonces estas células tienen un receptor para FSH, ¿ok? Entonces esto va a estimular que se secrete la sustancia inhibidora mulleriana. Esta sustancia inhibidora mulleriana básicamente nos ayuda a diferenciar. Es un punto bien determinante. Y aquí les pongo una imagen. Bueno, se me corrieron. Entonces, para que se nos vayamos ubicando, todo lo que les he hablado, ya les hablé de la túnica albuginia que estaba aquí. Luego, pues les hablo de la parte intratesticular. Entonces, siguiendo con la parte intratesticular, que es esta de acá, en las células de Sertoli, pues básicamente se van a encargar de secretar esta sustancia inhibidora mulleriana. También se conoce como sustancia antimulleriana. Es lo mismo si lo encuentran. Entonces acá les recuerdo un poquito sobre las células de la pared de los túbulos seminíferos y aquí pues la célula de Sertoli. Entonces, previo a esto, nosotros tenemos conductos paramesonéfricos. Recordemos dónde estaban los testículos, estaban en flancos, cerca de los mesonéfros. Por eso estos conductos se llaman paramesonéfricos de Müller. Entonces, se fusionan y si se logra completar la fusión, básicamente forman el útero y las trompas. Entonces, la sustancia inhibidora mulleriana se encarga de básicamente inhibir esta fusión de los conductos paramesonéfricos de Müller y evita que se formen el útero y las trompas. Entonces suprime y así el hombre pues no desarrolla ni útero ni trompas. Entonces esto es importante. Entonces acá tengo pues las siglas están en inglés, de hormona antimulleriana o inhibidora mulleriana. Y esta secreción se va a dar aproximadamente en la semana 8. Y las células de Sertoli pues también van a estar trabajando. Y esto va a seguir dándose, ¿ok? Incluso aquí es importante volver a recordar sobre la espermatogénesis. Que los túbulos que están en el testículo, los túbulos contorneados, básicamente van a estar sin luz hasta la pubertad. Y los túbulos inactivos, hay células de Sertoli y espermatogonias, ¿ok? Entonces es bien importante esta hormona antimulleriana. Ahora, hablando de los conductos genitales, vamos a tener de que estos sí necesitan testosterona. A diferencia de todo lo que habíamos estado hablando hasta aproximadamente la semana 12, aquí sí ya necesitamos testosterona. No bastan con todas estas hormonas primitivas que mencionamos. Entonces, el mesonefro, que era la estructura adyacente, desaparece a la semana 12 si recordamos renal, pero los conductos mesonéfricos y los túbulos migran junto con el testículo. Aquí les pongo la imagen de cómo se da la migración, las diferencias entre hombre y mujer.
Y básicamente se van a ir formando a partir de los mesonefros, los túbulos de los mesonefros. Y luego la testosterona va a inducir a que los túbulos pues básicamente sean los genitales internos. Los túbulos mesonéfricos van a ser los conductivos eferentes. Y eso es importante que lo tengan en mente. Túbulos mesonéfricos, conductivos eferentes. Y los conductos de Wolff, también conocidos como los conductos mesonéfricos, van a desarrollar el epidídimo, el conducto epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y además la vesícula seminal. Entonces acá podemos ver en la imagen todo lo que se desarrolla. Perdón, le hice mucho zoom. Entonces tenemos a partir del túbulo mesonéfrico, tenemos el conducto deferente y a partir de los conductos mesonéfricos, conducto de epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesícula seminal. ¿Okay? Entonces es importante que recordemos pues esta parte. Eso lo pueden preguntar. Ahora, ¿qué sucede con la parte de las glándulas, de los órganos accesorios a este sistema? Entonces tenemos la glándula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Entonces empecemos con las glándulas seminales o vesícula seminal. Estas producen aproximadamente el 70% del eyaculado y vienen del conducto mesonéfrico, que viene de mesodermo, como ya lo hablamos. Entonces la parte del conducto mesonéfrico, que está entre el conducto de esta glándula y la uretra, se vuelve el conducto eyaculador, como ya lo mencionamos previamente. Luego tenemos la próstata. La próstata constituye una de las glándulas en el aparato reproductor más grande. Va a encargarse de la secreción del 20% del eyaculado y viene de la uretra prostática. Es bastante fácil recordarlo. Entonces próstata viene de uretra prostática. Recordemos también la proximidad de la próstata de la uretra. Entonces que esta se evagina. Recordemos de que esta uretra prostática pues es endodermo, entonces por eso evaginaciones endodérmicas. Entonces viene y se invagina y forma la próstata. Pero el mesénquima de la próstata pues forma el estroma de la próstata. Y luego tenemos las glándulas bulbouretrales, que son evaginaciones de la uretra esponjosa, que también es endodermo. Entonces la uretra, según la porción, desarrolla distintas partes. La uretra prostática, lógicamente la próstata, y la uretra esponjosa, pues las glándulas bulbouretrales. También es importante mencionar que las glándulas bulbouretrales forman el 5% del eyaculado. Y pues la producción del eyaculado o el semen se da básicamente por acción de la testosterona, que en este momento pues sí es importante. Ahora, en cuanto a la formación de los genitales externos, que nos ayudan con la morfología, a la semana número 12 pues ya vamos a tener diferenciación. Pero bueno, hablemos por partes. En la semana 4 vamos a tener cierto tipo de indiferenciación. Esta es la imagen que el libro propone y si nosotros la miramos pues son bastante similares los genitales, tanto femeninos como masculinos hasta cierto punto. Aquí está la etapa indiferenciada antes de la 7ª semana. Entonces, en la semana 4 vamos a tener que se forma, número 1, la tumefacción labioescrotal, que la tumefacción labioescrotal por aquí la podemos ver en morado, que se las voy a señalar por acá. Entonces tenemos acá la tumefacción labioescrotal. Luego, además de esto, vamos a tener los pliegues urogenitales, que los pliegues urogenitales se encuentran internos en relación a la tumefacción labioescrotal, y tenemos el tubérculo genital, ¿ok? Que por aquí podemos ver el tubérculo genital. Entonces, luego la testosterona se encarga de diferenciar y va a pasar el cambio básicamente a partir de los labios escrotales. Se va a formar el escroto. A partir de los pliegues urogenitales se va a formar el cuerpo del pene y a partir del tubérculo genital se va a formar el glande.
que el glande, además de esto, va a estar rodeado de ectodermo. Recordemos de que el glande, pues como ya lo vieron en anatomía, está rodeado de piel y la piel pues es ectodermo. Entonces por eso tiene sentido de que esté rodeada de ectodermo. Entonces es importante que recordemos qué pasa a hacer qué cosa. Entonces lo repito. La tumefacción labioescrotal pasa a ser escroto, los pliegues urogenitales, el cuerpo del pene, y el tubérculo genital pasa a ser el glande. ¿Ok? Entonces, la piel sobre el glande, que es el prepucio, esta viene de ectodermo. Y el mesénquima va a formar los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene. Los pliegues que están alrededor de la uretra esponjosa, pues recordemos de que ya como ya dijimos, nos van a formar el pene y esto va a desarrollarse completamente de ectodermo superficial. Y principalmente esto nos va a dar la formación también de una parte del pene que es el rafe mediano. Aquí lo único que debemos recordar es que la última parte de la uretra, que es la uretra esponjosa, esta es endodérmica. A diferencia de todo lo que habíamos estado viendo que era ectodérmica, la uretra prostática y la uretra esponjosa son endodérmicas. ¿Ok? Entonces es importante que recordemos eso. Ahora, una vez de que se forma pues el glande, pues se rodea el prepucio y viene de la capa del ectodermo. Entonces creo que con eso creo que queda bastante claro. Ahora este tema es bien importante, es todo el descenso testicular, es más común quizás de lo que pensamos. Y básicamente el descenso testicular es un proceso normal. El descenso testicular debe darse por la atrofia de los mesonefros y el paramesonefro. En la semana 26 intrauterino está cerca del escroto. Entonces ya cuando el bebé nace, los testículos ya deben estar dentro de la bolsa escrotal. Ahora, esto es algo que siempre se debe chequear. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ser ginecólogos, pediatras o ginecobstetras, entonces en el momento que sean ginecobstetras y pues el parto, es importante de que se fijen en esto. También pues los pediatras en el primer chequeo es importante que se fijen en esto, o incluso como médicos generales, pues son cosas de nuestra práctica. Entonces, ¿por qué? Porque siempre pues se debe hacer un examen riguroso. Si en un año pues no ha descendido, se debe tratar, ¿ok? Primero se deja y luego si en un año no ha descendido, pues se va con algo más quirúrgico para evitar que llegue a los 2 años. ¿Por qué? Porque debe estar el testículo en el escroto, porque no debe estar a la misma temperatura corporal, debe estar a una temperatura un poco más fría, o más o menos unos 33 grados, a diferencia del cuerpo. Entonces, cuando no se da el descenso testicular porque no hubo una correcta presión intraabdominal, se da algo que se conoce como criptorquidia, que es predisponente para infertilidad, seminoma, cáncer de testículo y un montón de problemas más. Y bueno, eso con aparato reproductor masculino. Ahora pasamos a aparato reproductor femenino rápidamente. Una vez que ya entendimos el tema, pues esto se vuelve un poquito más fácil. Entonces, los ovarios tienen un desarrollo un poquitito más lento. ¿Por qué? Porque recordemos de que este desarrollo pues es continuo. Ya vimos un poquito de lo complejo que es. Otra característica importante es la ausencia de la hormona antimuleriana, que de hecho eso es lo que hace de que se pueda desarrollar correctamente el útero, y pues la baja testosterona, como ya sabemos. Entonces los ovarios se van a desarrollar aproximadamente en la semana 12, pero sí es importante que recordemos esto, que también el desarrollo del aparato reproductor femenino viene de un sistema sexual indiferenciado. Entonces, aquí tenemos si ustedes se fijan, es la misma imagen que teníamos antes. Perdón, no quería correr. Es la misma imagen que teníamos antes y básicamente a partir de esto les voy a dar pues todo lo que necesitamos saber. Los ovarios se desarrollan, como ya les dije, en la semana 12, por eso es que es más lento que los testículos, y esto necesitan el cromosoma X. Sin el cromosoma X no se va a dar el desarrollo, pero ese no es el único requisito. El otro requisito es que haya la ausencia del cromosoma Y.
¿ok? ¿Por qué? Para que no haya cierto tipo de masculinización que puede dar posteriormente pues el cromosoma Y a partir del gen SRY. Y la tercera condición es que tampoco haya gen SRY, que es consecuente a que no haya cromosoma Y. Entonces las células germinales, como ustedes ya lo saben, van a migrar a los cordones corticales gonadales. Ya para la semana 16 los cordones se van a romper, así como habíamos hablado cuando hablábamos de la dotación cromosómica, y se van a ir a la corteza de estos cordones, y ahí es donde se van a liberar las ovogonias, y alrededor de estas ovogonias se va a formar la casita de la ovogonia, que es el folículo. A partir de este momento, que estamos en la semana 16, va a haber mitosis. Recordemos, de ovogonia a ovocito primario, mitosis, y se forman los ovocitos primarios. Y el mismo estroma de las ovogonias va a formar los folículos. Entonces es muy interesante. Aquí vemos que el cuerpo no desperdicia absolutamente nada. Entonces, y se da pues toda la ovogénesis que ustedes ya conocen perfectamente. Ahora, después del nacimiento, ¿qué sucede? Lo que ya sabemos, no hay ovogonias, pero hay aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios, pero algunos se van a trecear porque básicamente solo fueron dotados una vez y se atrofian porque realmente no hay la necesidad. Y recordemos de que solo somos dotadas de estos ovocitos una vez en la vida, entonces no se producen más. Ya una vez nace la niña, nace la bebé, pues ya no se da más la producción de estos. Y son los mismos ovocitos toda la vida tenemos los mismos ovocitos, a diferencia del testículo. También es importante que recordemos que a partir del mesénquima se va a formar la túnica albuginea, y así como teníamos la formación de mesorquio en masculino, en femenino tenemos el mesovario, que es lo mismo, es mesenterio, que viene de la pared posterior del abdomen, y este mesovario va a desaparecer. Además, cuando hablamos de los conductos genitales internos, vamos a tener de que se desarrollan a partir de los conductos paramesonéfricos. Y esto es importante, si ustedes se acuerdan, en masculino estaba este factor inhibidor mulleriano. Aquí en femenino necesitamos que no esté, necesitamos la ausencia de esto. No ocupamos de la hormona antimulleriana y además niveles bajos de testosterona. ¿Para qué? Para que se pueda dar la fusión de los conductos. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que los conductos paramesonéfricos van a originar trompas de falopio, primordio del útero vaginal, que se empieza a desarrollar como un solo órgano, y va a desarrollar el útero y la parte superior de la vagina. Ahora, cuando hablamos de vagina, cada uno de los tercios se origina de algún lugar distinto. El tercio superior, o más que todo la mitad superior, se desarrolla del conducto paramesonéfrico. Ya la mitad inferior se desarrolla del seno urogenital. De hecho, esto tiene mucho sentido incluso histológicamente, si ustedes ya vieron las placas de vagina, especialmente si vieron las placas de diferencia en la cervix. Y luego también el seno urogenital pues va a desarrollarse del endodermo. Además, la pared fibromuscular de la vagina, como todo músculo, pues se desarrolla de mesénquima local. ¿Ok? Entonces básicamente con esto. Ahora, que es importante también que recordemos que el primordio útero-vaginal, que hablé un poquito de se va a desarrollar de la fusión de los conductos paramesonéfricos. Entonces, solo para que recordemos. Y luego, posterior a esto, la vagina se va a separar de la cavidad seno-urogenital por el himen. ¿Ok? Entonces, ya un poquito de cómo se forman estas estructuras. Ahora, hablando un poquito de las glándulas genitales auxiliares, en la mujer tienen funciones. En el hombre recordemos que la función era la formación del eyaculado. Aquí básicamente tienen un objetivo que es lubricar. ¿Y quienes la sustentan? El estrógeno. Entonces se forman a partir de la uretra, y en las que vienen de la uretra se van a formar las glándulas uretrales y parauretrales, que son evaginaciones de la uretra y salen del túbulo, entonces vienen del endodermo. Y tenemos evaginaciones del seno urogenital,
que van a formar las glándulas vestibulares mayores, que tienen un epónimo, como todo en medicina que tiene epónimos, que son las glándulas de Bartolino, que son homólogas a las bulbouretrales en el hombre, ¿ok? Y ahora, hablando de los genitales externos, en la semana 12, recordemos de que ya está la diferenciación y pues hay poca testosterona acá. Entonces, los estrógenos hacen que el tubérculo urogenital, que aquí también pues tiene parte, forme el clítoris. Y los pliegues urogenitales van a ser los labios menores. Y los pliegues labioscrotales, los labios mayores. Entonces, si lo miramos acá, pues se parece muchísimo a la morfología de genitales externos femeninos. Tumefacciones labioscrotales, labios mayores, pliegues urogenitales, labios menores. Luego tenemos pues el tubérculo urogenital, que es el clítoris, e incluso la membrana urogenital que viene del seno urogenital pues forma el himen. Ahora, así como los testículos descienden, los ovarios también descienden. Poco, pero lo hacen. Descienden 1 o 2 centímetros desde la pared abdominal a la pelvis, y básicamente lo hacen a través de estructuras que se conocen como gubernáculos. Tenemos un gubernáculo craneal, que después va a ser el ligamento ovárico, y luego un gubernáculo caudal, que luego va a ser el ligamento redondo del útero. ¿Ok? Entonces, básicamente eso sería todo sobre la embriología, y espero pues hayan entendido. Igual si tienen dudas me las pueden hacer, o pueden abocarse pues a sus instructores. Entonces, mucha suerte, muchos éxitos, y estoy a sus órdenes.